Es muy importante en nuestra vida enlazar teoría y práctica, sobre todo en temas de salud y de bienestar. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Esta es la cuestión. Físico, mental y social. A nivel físico y a nivel social hemos llegado a muchos acuerdos, y gracias a esto, enlazando la teoría con la práctica, se han dado avances muy importantes. A nivel físico sabemos muchísimo, la medicina ha avanzado bastante y se han conseguido erradicar diversas enfermedades. Por otra parte, hay otras enfermedades nuevas por el estrés, por la alimentación, por la contaminación, pero se sabe y se tiene la certeza de cuáles son las causas. Otra cosa es que cada individuo a nivel particular pues coja y haga una cosa o deje de hacer otra. En cuestiones de alimentación, de exponerse a contaminantes o de descuidar su cuerpo. Pero no es porque no lo sepa, sino porque decide no hacer caso a las orientaciones de las instituciones médicas. A nivel social también se ha avanzado muchísimo y hemos llegado a muchos acuerdos. Y ya la humanidad en general entiende que los derechos humanos son fundamentales. La humanidad en general, con alguna excepción, ha optado por la democracia. La humanidad en general tiene en cuenta, a la hora de elegir a sus gobernantes, el voto de cada uno de los ciudadanos, donde todos los ciudadanos tienen el mismo derecho al voto, con excepciones en algunos países. Pero se va configurando a nivel social una tendencia de derechos humanos y de libertades individuales para elegir a sus gobernantes. Bien, es verdad que a veces la gente toma malas decisiones, pero tiene esa capacidad. Y es posible que no elija los mejores gobernantes, pero tienen esa capacidad. Es decir, a nivel físico y a nivel social se han dado unos pasos tremendos, tremendos en nuestra vida de hoy en día. Se han dado unos pasos muy importantes. Pero no ocurre lo mismo a nivel mental, porque se dice que la mente es esa gran desconocida. Incluso está el problema si realmente existe la mente, si es parte del cerebro y todo esto. Vamos a ver, la mente y el cerebro son lo mismo. La mente, el cerebro y la sociedad son lo mismo. Porque aquellos que dicen que lo constitutivo del ser humano propiamente está en el cerebro, imaginad que un cerebro no tiene sentido, no tiene cuerpo, no tiene nada, no tiene forma alguna de conectar con la realidad. ¿Qué será ese cerebro? Será nada. De hecho, el cerebro se configura gracias a todas las aportaciones que tiene en el entorno y en la sociedad. Por lo tanto, un cerebro sin estímulos, sin contacto con el entorno, sin el contacto con la sociedad, no es nada. Y de hecho, ha habido estudios de niños salvajes que se perdieron en la selva
y eran un animalito más. Cuando hablamos de cerebro, estamos hablando de una cosa. Cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de otra cosa. Pero se pueden dividir porque son manifestaciones diferentes del ser humano. Por lo tanto, también hay una manifestación mental diferente que no es ni física ni social. La OMS lo refleja a nivel físico, a nivel mental y a nivel social, dice. Y todavía hoy filósofos y pensadores se siguen peleando y discutiendo el problema mente-cerebro. ¿Existe la mente? ¿No existe la mente? Hay gran estupidez a este nivel, porque claro que existe la mente. Claro que existe la mente. Y no se trata de mente o cerebro, se trata de lo físico. Y lo físico no es el cerebro, lo físico es el cuerpo. Se trata de lo físico, de lo mental y de lo social. Y hay manifestaciones físicas, hay manifestaciones sociales y hay manifestaciones mentales. El ser humano se manifiesta a nivel físico en todas aquellas cosas que hace físicamente. Por ejemplo, una casa. Físicamente, el ser humano fabrica casa. Es una manifestación de su ser. A nivel social, hay manifestaciones sociales de los seres humanos. Y de ahí surgen las sociedades humanas. Surgen las tribus, los colectivos, los partidos políticos, las ONG. Esos son creaciones sociales del ser humano. Pues bien, también hay creaciones mentales. Bien. Entonces ya sabemos que hay tres manifestaciones claras. Como ya he dicho, a nivel físico y a nivel social hemos llegado a muchos acuerdos. Pero a nivel mental hay muchísimas teorías psicológicas, filosóficas, intelectuales que intentan explicar la mente, intentan explicar el bienestar a través de la mente, pero no coinciden, no hemos llegado a acuerdos. Esto es porque no se parte de la teoría y de la práctica, y no se parte también de dividir la mente en partes. Porque la mente sí que se puede dividir en partes. Todo esto lo explico más detalladamente abajo en un libro que dejo en la descripción que se llama Pro Uniplacer. Porque pensar produce placer. Y la mente produce placer. Pues bien, no hemos llegado a acuerdos y también nos alejamos mucho de entender bien a la mente porque no la dividimos en partes. Si dividiéramos la mente en partes, en unidades de pensamiento o unidades de placer, como le queremos llamar, unidades concretas que tienen características comunes, podríamos abarcar todo lo que pensamos durante el día. Y abarcando todo lo que pensamos en nuestro día y en todos nuestros días, ¿vale? Todo eso lo vamos metiendo en unidades concretas de pensamiento. Y así lo podemos entender. Y cuando nosotros nos paramos y miramos aquello que estamos pensando, es decir, ese proceso mental que estamos realizando, cuando nos paramos a pensar en eso que nosotros en ese momento estamos elaborando con nuestra mente, podemos definirlo, darle un nombre, una ubicación. Es decir, esto que estoy pensando forma parte de una unidad de pensamiento que se llama
razón, estética, orden, como le queramos llamar. Abajo en la descripción lo explico todo detalladamente. Pues bien, abajo en la descripción, en el libro que dejo en la descripción. Pues bien, el problema está ahí, en que no partimos de la realidad concreta de la práctica. Porque cuando nosotros practiquemos esto y veamos que realmente la mente se puede dividir en esas partes, y cuando prácticamente nosotros cojamos esas partes que están muy abultadas y las disminuyamos, dejemos de hacerle caso y vayamos potenciando, vayamos aumentando las unidades de pensamiento o unidades de placer disminuidas, y esto provoque en nosotros satisfacción, gozo, bienestar, en ese momento nos daremos cuenta que dividir en la mente en partes y ordenar los pensamientos de forma proporcional funciona. Y en ese momento la humanidad llegará a acuerdos para entender la mente y prosperaremos muchísimo. Pero mientras partamos de teorías absurdas que se centran en planteamientos filosóficos, difícilmente podremos llegar a acuerdos.